Hola, muy buenos días a todos. Os mandamos un saludo desde la Federación Española de Municipios y Provincias y vamos a dar comienzo, si os parece, al primero de los talleres de este año, del ciclo que organizamos desde la Red Española de Ciudades por el Clima. Bueno, que como sabéis va a estar dedicado a conocer un poquito más el tipo de soluciones energéticas renovables y las dificultades y las soluciones que podemos encontrar en los centros históricos y en los edificios históricos. Y para eso, bueno, pues me gustaría dar en primer lugar la bienvenida a todos los panelistas que van a estar con nosotros durante este taller y darles las gracias por su participación. Nos va a acompañar en primer lugar la Oficina Española de Cambio Climático, Eduardo González, que es el subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, quien nos va a dar una pequeña visión, una visión general del tema. Y después tendremos una mesa redonda formada por entidades locales, por el Ayuntamiento de Manzanares del Real, por el Ayuntamiento de Cuenca y por la Diputación de Ávila, a quienes agradezco también su participación y que estará moderada pues, por el José Luis de la Cruz, que es el secretario de ASIPS, que nos va a coordinar y a moderar durante todo el taller. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes y bueno, pues sin más, darle la palabra a Eduardo González cuando quieras. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Gemma, y gracias a la FEN y a la Red de Ciudades por el Clima por esta iniciativa que es importante para nosotros y que pretende un poco abrir un camino de soluciones en un tema complejo que es como puede ser el tema de la introducción de energías renovables y soluciones de eficiencia en entornos de cascos históricos, edificios históricos, que, como sabemos, tienen una cierta complejidad. Estoy intentando compartir una pequeña presentación que dé un poco el contexto. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Se ve, se ve. Fenomenal. Pues la idea en estos breves 10 minutos es recordar un poco, yo creo, temas que ya conocéis todos, que es un poco el reto que tenemos frente al cambio climático y cómo esto pues, conecta con el tema que nos trae hoy aquí. Entonces, vamos a recordar algunas de las obligaciones y de los retos que tenemos a nivel no solo del país, sino el conjunto del planeta a futuro. El principal compromiso que tenemos o el reto es en la segunda mitad del siglo conseguir este ambicioso objetivo de tener emisiones cero y abandonar pues esta senda que tenemos de emisiones precisamente que vienen del uso de combustibles fósiles, pues a través de la introducción de renovables, eficiencia y otros mecanismos, ser capaces de reducir esto a cero. Entonces, este Acuerdo de París lo han ratificado prácticamente todos los países, España por supuesto, y a nivel europeo tenemos compromisos ya muy definidos para llegar a emisiones cero en el año 2050. Bueno, España, sabéis, ese compromiso lo ha materializado en diferentes instrumentos de planificación y leyes. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia de largo plazo a 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues, tuvo su evaluación ambiental estratégica y de ahí sale un plan de vigilancia ambiental que precisamente este plan tiene una obligación que es un poco también el objeto del taller de hoy, que es que tenemos que ser capaces de elaborar una serie de guías para la mejor implementación de energías renovables en diferentes ámbitos y en concreto el de edificios
y cascos históricos era uno de ellos. Y luego tenemos también el Plan Nacional de Adaptación, que toca el área urbana, es muy importante, y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con numerosas menciones al ámbito urbano. Y en concreto hablaremos de una de ellas que está ahora un poco en boga, en tanto en cuanto van a salir algunas iniciativas legislativas que son las zonas de bajas emisiones. Bueno, ya sabéis que el Plan Nacional Integral de Energía y Clima nos mete en obligaciones al año 2030. Tenemos que ser capaces de reducir un 23% las emisiones que teníamos en el 90 y esto se hace a través de una alta penetración de energías renovables. Tenemos que ser capaces de alcanzar al menos un 42% de energías renovables en el consumo de energía final, casi un 40% de mejora de eficiencia energética. Y hay que recordar que gran parte del uso de la energía y de las emisiones se produce en las ciudades, con lo cual aquí tenemos en concreto dos áreas importantes, una el de movilidad, que no vamos a tratar aquí, pero otras son las actuaciones en los sectores que llamamos RCI, residencial, comercial, institucional, que el PNIEC plantea un objetivo bastante ambicioso, que es reducir un 55% de las emisiones que teníamos en 2005, haberlas reducido en 2030. Con lo cual, este PNIEC plantea una serie de actuaciones en eficiencia y renovables que son muy ambiciosas porque se plantean penetraciones de energías renovables a un ritmo realmente alto. Y aquí tenemos también el gran tema pendiente de la rehabilitación del parque existente de viviendas, algunas construidas hace bastantes décadas y con eficiencias energéticas bastante bajas. Bueno, vamos a ver en concreto un aspecto particular, que es qué podemos hacer en cuanto a intervenciones en edificios y centros históricos, que es lo que se trata en este taller. La energía, la estrategia de largo plazo no acaba en 2030, sino que, como veis, tiene que tener una senda descendente y en el año 2050 deberíamos haber alcanzado no un cero absoluto de emisiones, pero un nivel de emisiones tan bajo que se pudiera compensar con sumideros concretos, sumideros forestales u otros tipos de sumideros. No obstante, hay que poner en marcha actuaciones en todos los sectores y el sector residencial es uno de los importantes. Bueno, aquí veis un poco cuáles han sido históricamente las emisiones del sector residencial. Estamos en el entorno entre 15 y 20 millones de toneladas de CO2, con un pico que más o menos estuvo en el entorno del 2005. Y si bien ha habido una caída hasta los niveles actuales, os recuerdo que el objetivo 2030, este objetivo de reducir a la mitad lo que teníamos en 2005, pues nos plantea llegar a niveles de un poco lo que marca la flechita que tenéis a la derecha, que es niveles en el entorno de solo 9 millones de toneladas de CO2. Con lo cual, desde en esta década, de aquí a 2030, tenemos que hacer un esfuerzo para reducir y bajar más las emisiones en este sector. ¿Qué medidas contempla el PNIEC? Pues son medidas por todos conocidos y que se reflejan muy bien en la estrategia que vosotros conocéis y que ha publicado el Ministerio de Infraestructuras Terrestres y el entorno urbano. Entonces, la estrategia del ERESA, que es la última edición, plantea una serie de medidas con unos niveles de rehabilitación crecientes que tenéis en la figura de abajo a la derecha,
que debieran alcanzar en 2030 pues prácticamente las 300.000 viviendas rehabilitadas anuales. Esto es un ritmo realmente elevado y lógicamente afectará a todo el área urbana, incluyendo edificios históricos. Entonces tenemos este plan de rehabilitación a largo plazo y hay barreras claras, sobre todo en temas de edificios históricos en cuanto a la envolvente y las actuaciones que podemos hacer o no podemos hacer. Y esto es un tema que nos interesa mucho que sea objeto de debate para buscar soluciones. También hay entre las medidas, pues hay muchas medidas de introducción de energías renovables. Tenemos las clásicas, las placas de generación fotovoltaica y los paneles de calentamiento de agua, que bueno, son soluciones que tienen mucha cabida en el entorno urbano, pero que hay que buscar la compatibilidad de estas actuaciones pues, con los criterios, las ordenanzas locales y sobre todo en el tema de edificios históricos con los niveles de protección que tengamos establecidos. Tenemos también otro gran reto, que es tratar de migrar de soluciones de climatización basadas en combustibles fósiles. Hoy día pues, la solución clásica para calentar es el gas natural o el gasóleo, y tenemos que ser capaces de migrar a otras soluciones que no tengan emisiones. En concreto, la bomba de calor es la solución ideal. Es muy eficiente, utiliza energía eléctrica, no tiene emisiones locales, pero de nuevo la ubicación de los compresores y el equipamiento es otro tema con el cual tenemos barreras, sobre todo en determinados tipos de edificios. Intervenciones también como muy eficientes, como el tema del suelo radiante y demás, pues también en edificios históricos puede tener especiales dificultades. Quería poner esta slide para mostrar un poco la cantidad de programas, reales decretos de ayudas, planes que se han lanzado últimamente, sobre todo con los recursos que dan los planes de recuperación para impulsar todas estas medidas de rehabilitación y de energías renovables. Aquí yo creo no tanto vamos a hablar de los mecanismos de ayudas que existen y que bueno, a veces tienen cierta complejidad, sino de cómo podemos, utilizando estos mecanismos, actuar sobre el entorno urbano de una manera pues, que pueda respetar este patrimonio histórico que a veces, no a veces, siempre es muy valioso. Entonces aquí nos encontramos con que hay un amplio nivel de regulación a todos los niveles de administración, que a veces estas regulaciones pues, presentan disparidades, con lo cual hay que ir a enfoques específicos, no a enfoques globales. Los temas de protección sobre edificios y entornos históricos son objeto de un enfoque sobre todo muy local, que son los que marcan los ayuntamientos y los planes locales. Y aquí el intercambio de conocimiento y de mejores prácticas es fundamental y es el objeto de este taller. Sabemos que hay ayudas, también somos conscientes de que a veces hay un universo de ayudas complejo de entender a veces por el ciudadano, y esto es otro tema en el que hay que avanzar, pero un poco lo que nos encantaría es ser capaces de entre todos elaborar guías de mejores prácticas para un poco avanzar en este sentido. Con lo cual, no os quiero robar más tiempo a los que realmente conocéis esto, y yo creo en la mesa redonda se van a aportar soluciones prácticas que ya se están llevando a cabo en ciudades
y que nos gustaría que abriese un camino en este ámbito donde existen muchas barreras, pero seguro que ya existen soluciones para realmente ser capaces de llevar la descarbonización a estos entornos históricos. Y nada más, os dejo aquí y agradecer de nuevo a todos los participantes no solo la organización del taller, sino las soluciones que se puedan aportar. Gracias a todos. Pues muchas gracias Eduardo, muchas gracias por la presentación. Buenos días, soy José Luis de la Cruz, el conductor, moderador del taller a partir de ahora, de la mesa de diálogo. Sí, podemos dejar un pequeño espacio antes de que empecemos esta mesa de diálogo con los panelistas, por si hubiera alguna pregunta por parte del público asistente que le quisiera trasladar a Eduardo González sobre su exposición. Si no hay ninguna cuestión, que veamos que lo pueden hacer a través del chat directamente, hay un chat abierto, a través del chat o si veis dentro de donde aparece al lado del chat hay otro icono que pone preguntas y respuestas. Si puede ser mejor a través del de preguntas y respuestas, mejor, así no nos confundimos. Pero bueno, si no hay ninguna cuestión, Eduardo, te invito a que te quedes también en la mesa por si hubiera también alguna cuestión. Si tienes cosas que hacer, entenderemos. No, sin duda os voy a seguir, es un tema que nos interesa mucho. Estaré escuchando. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y como os decía, como os comentaba, ahora ya, después de la presentación de Eduardo, que ha hecho un marco en el cual lo que vemos es que tenemos dos retos, por un lado, ¿no? Tenemos el reto de conseguir esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde las entidades locales, los municipios, tienen un gran protagonismo, pero tenemos el reto de adecuar, digamos, nuestro sistema normativo y nuestro sistema, sobre todo ligado a patrimonio, para permitir que permee realmente todas estas medidas a todo el municipio para conseguir esa eficiencia. Yo creo que el reto es grande, el reto es importante y para eso os hemos invitado también a vosotros. Es decir, para eso contamos hoy con la participación en la mesa redonda, en la mesa de diálogo con Fernando Román, primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Manzanares del Real, con Juan José Arteaga, jefe de sección de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Cuenca, y con Armando García Cuenca, responsable del área de Asuntos Europeos, Energía, Promoción y Turismo de Diputación de Ávila, acompañado de Alberto López Casillas, que es el técnico también de la Diputación, que está también involucrado en estos temas. El modo de mesa redonda que vamos a desarrollar y que me gustaría desarrollar es participativa, en la cual bueno, podéis ir retroalimentando las cosas que vayan diciendo los componentes. Sabéis que lo que se pretende y lo que se busca es que sea lo más dinámica posible y por lo tanto vamos a hacerlo a partir de que nos transmitáis vuestra experiencia. Empezamos, si no me están siguiendo el mismo orden que hay en el programa, con Fernando Román, en el cual, Fernando, en el municipio de Manzanares os habéis enfrentado a este problema, ¿no?, de implantación de renovables en edificios históricos. Sí nos gustaría que nos dijeras cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no?, cómo os habéis enfrentado a estas dificultades y a dónde llegó al final este planteamiento y este reto que tenéis. Cuando quieras, Fernando. Bueno, pues nada, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización, a la FEM y a la Red de Ciudades por el Clima por organizar este taller de hoy. Yo creo que estos encuentros son muy importantes. Primero porque podemos visibilizar un problema como algo compartido, algo común, ¿no? Y también de alguna forma intentar encontrar soluciones colectivas o entre todos construir una solución que trascienda lo que se nos ocurre a cada uno en nuestro pequeño ámbito. Bueno, yo creo que tal y como estaba comentando Eduardo en su intervención, todos estamos creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria realizar esa transición energética. Primero, bueno, lógicamente por el objetivo de reducción de emisiones hasta conseguir un escenario de emisiones cero. Pero segundo, también por una independencia con respecto a terceros países y también por una independencia en el sentido de estabilización de precios, ¿no?, que nos afecta tanto a las administraciones como al conjunto de nuestra población y es una cosa que estamos viendo ahora mismo con especial crudeza.
Entonces, bueno, dentro de ese objetivo que todos compartimos de la transición energética, pues en los municipios, cuando empezamos a trabajar en esa dirección, pues nos encontramos barreras. Una de ellas, yo creo que para algunos casos especialmente significativa, pues es precisamente la que estamos hablando aquí, ¿no? La de la protección de edificios históricos o, en nuestro caso especialmente, del conjunto histórico, del entorno del conjunto histórico. Nuestra solución, en este caso, que bueno, la situación es que Manzanares el Real, para quienes no lo conozcáis, bueno, pues es un municipio al norte de Madrid, con un alto valor patrimonial histórico, pero singularmente tiene el castillo conocido como Castillo de Manzanares el Real o de los Mendoza. Y en torno a él hay una zona denominada conjunto histórico que conforma un poco el paisaje del castillo, pues donde la Dirección General de Patrimonio establece una serie de restricciones. Y una de ellas es la instalación de paneles fotovoltaicos tanto en fachadas como en cubiertas. Y esta restricción aplica a la práctica totalidad de lo que es el casco urbano del municipio. A los barrios más periféricos, que son de viviendas unifamiliares, individuales, no les aplica, con lo cual tienen esa facilidad, pero al casco urbano, que concentra por un lado las instalaciones municipales o la mayor parte de los edificios municipales, y por otro lado a la población de rentas más bajas, que es la que de entrada ya tenía más dificultades para poder realizar esta transición energética sin un apoyo de las administraciones, pues en este caso además se les añade esta dificultad o esta práctica imposibilidad de instalación de paneles fotovoltaicos en sus viviendas. Entonces, bueno, nosotros, el Ayuntamiento de Manzanares el Real, bueno, pues obviamente sin descartar la vía de una regulación normativa, que en nuestro caso no nos corresponde tan directamente a nosotros porque es un criterio establecido por la Dirección General de Patrimonio, pues tampoco nos hemos querido quedar de brazos cruzados a la espera de esa solución. Entonces hemos buscado nuestra solución parcial, ¿no? Complementaria a otras, ni mucho menos agota la vía de las soluciones, pero bueno, que básicamente consiste en no instalar paneles fotovoltaicos dentro del entorno del conjunto histórico. Y me explico porque parece que esto es una contradicción. Lo que hemos hecho ha sido aprovecharnos de la normativa de lo que se llama como autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, que permite que una misma instalación fotovoltaica o de energías renovables puedan aprovecharla diferentes puntos de suministro siempre que cumplan unas condiciones de proximidad. Y eso se hace a través de la red de distribución ordinaria. Entonces nosotros hemos cogido el polideportivo municipal, que se encuentra justo en el límite por fuera de esta zona afectada o reconocida como entorno del conjunto histórico. Tiene una cubierta con muy buena orientación y ahí estamos instalando ahora una planta fotovoltaica de 100 kilovatios de potencia, que sería aproximadamente el equivalente a entre 50 y 70 instalaciones de autoconsumo individual. Entonces esa planta fotovoltaica, que va a producir mucha más energía de la que el propio polideportivo necesita, la vamos a utilizar primero para abastecer al propio polideportivo, pero también para abastecer a otros edificios municipales que se encuentran dentro de esa zona de restricciones. Y como el problema, tal y como planteaba antes, no es solo de los edificios municipales, sino también de toda esa población que vive dentro de ese entorno, pues el proyecto incluye una reserva de la energía que producimos para compartir también de alguna forma con los hogares o con algunos de los hogares que se encuentran dentro de esa zona. Entonces así generamos una pequeña, o facilitamos el acceso de esos hogares a energía renovable de proximidad. Lógicamente el criterio que estamos siguiendo con la selección de los hogares que se van a ver beneficiados de esta medida, pues estamos trabajando con servicios sociales para intentar que llegue a las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad energética. La verdad que lo que te comentaba, que la verdad que me parece una experiencia muy buena, una experiencia que además, es decir, el problema es que no puedo instalarlo aquí y habéis buscado esta forma basado en el autoconsumo, lo que son el desarrollo de las comunidades energéticas, lo cual me parece una estrategia. Pero ha sacado dos cuestiones que me parecen muy importantes. Una que, ligado también a esos centros históricos que son antiguos, hay también bajo poder adquisitivo de algunas de la vivienda. Y luego también hay otra cuestión quizá que también ocurre, que también es población más envejecida.
¿no? Quizá también que tiene una dificultad. Y en ese sentido voy a dar paso ahora a Juan José Arteaga, porque justo en Cuenca, que tiene un patrimonio enorme, un patrimonio histórico enorme de humanidad, también se encontraban con ese mismo problema. Tengo el casco histórico, que es patrimonio, que además es población envejecida, con otras dificultades, y sé que vosotros, me consta que habéis intentado implantar también energías renovables y autoconsumo, pero ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Porque sé que habéis encontrado dificultades, que seguís todavía en ello y no tenéis del todo resuelto el problema, pero hay una vía que habéis abierto. Y creo que lo que os ha comentado también Fernando ayuda quizá un poco a ver si a lo mejor no es viable, porque lógicamente hay que ver cuál es cómo está urbanizado el municipio para poder aplicar una medida otra. No me enrollo más. Juan José, que tú eres el que tiene que hablar. Bueno, pues gracias, José Luis. Espero que todos me escuchéis bien. Bueno, agradecer también a la FEM y a la Red de Ciudades por el Clima por la invitación, y creo que, como ha dicho Fernando, estos talleres son fundamentales también para conocer las experiencias que se tienen en otros municipios. Cuenca puede ser un ejemplo de lo que nos está pasando a ciudades declaradas Patrimonio Mundial. Quizá tiene uno de los cascos históricos protegidos por la declaración más pequeños en superficie del resto de ciudades Patrimonio Mundial, pero bueno, puede ser un ejemplo. Antes comentabais que había dos retos fundamentales, y enlazo un poco con lo que ha dicho José Luis, que era, bueno, pues adaptar la normativa de protección para poder ir integrando este tipo de instalaciones, y otro, reducir las emisiones. Yo sumaría uno más, que es buscar la calidad de vida de los residentes de los cascos históricos, y efectivamente, como decía José Luis, creo que es fundamental la rehabilitación y la renovación de las viviendas y del tejido residencial para poder ya no solo atender las necesidades de esta población que efectivamente suele ser envejecida, sino también, bueno, pues poder atender esas necesidades que tienen actualmente, o que tenemos todos los ciudadanos, de habitabilidad, puesto que de alguna manera las condiciones de habitabilidad que exigimos hoy en día, pues no son las que se exigían hace unos años. Como decía, efectivamente el casco histórico de la ciudad de Cuenca está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1996. Una de las obligaciones que tiene la administración local, en este caso, bueno, el Ayuntamiento de Cuenca, es, además, como gestor del propio bien, es preservar los bienes y los valores que en su día fueron reconocidos y valorados para la protección del bien, fruto de su declaración. Nuestro casco histórico, además, está declarado conjunto histórico, figura de máxima protección por la Ley de Patrimonio Español, tal y como exige UNESCO para la propia declaración. Pero además posee, pues, innumerables BIC, entornos de BIC, dentro del conjunto histórico y fuera de él. Además tenemos dos barrios también muy tradicionales, que es el barrio de San Antón, que tiene su propio plan especial, y el barrio de Tiradores, donde, bueno, los relaciono ahora porque luego os comentaré también un acuerdo que hay de la Comisión Provincial de Patrimonio que nos afecta. Bueno, para proteger y preservar estos bienes, pues como pasa en todos los municipios, existen diferentes normas de protección. Está la estatal a la que he hecho referencia, están las regionales, en este caso la de Castilla-La Mancha, y bueno, también tenemos las locales, documentos urbanísticos y documentos de protección, como puede ser el catálogo de bienes protegidos. En nuestro caso tenemos un plan especial, que es el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus OCEs, donde además de la protección de los BIC, de los entornos de BIC, bueno, pues hay 7 niveles de protección, siendo los niveles 1, 2 y 3 los más altos desde el punto de vista de la protección. En este PK no hace referencia expresa a las instalaciones de autoconsumo en los exteriores de edificios. Bueno, ni exteriores ni interiores. Sí que hace una referencia expresa, por ejemplo, a las instalaciones de antenas y equipos de aire acondicionado exteriores. Como hablaba antes Eduardo, una de las opciones que tenemos es utilizar equipos de bomba de calor, algún tipo de instalaciones térmicas, pero para eso también necesitamos colocar equipos exteriores. Si lo cogemos por ahí, el plan especial, pues estaría
expresamente prohibido. Actualmente, en lo que se refiere a las instalaciones en general, los BIC y en sus entornos y en los edificios con máxima protección del PECA, 1, 2 y 3, y en los puntos críticos del paisaje, que se suma también a la protección de estos elementos, pues no se autoriza ningún tipo de instalación exterior. Y en el resto hay bastante controversia a la hora de poder implantar algún tipo de instalación exterior. Y prácticamente en todas las consultas que se realizan por propietarios o por técnicos que están elaborando algún proyecto, pues de forma general se les comunica que no es posible. Existe además un acuerdo, lo que os comentaba antes, de la Comisión Provincial de Patrimonio del 2007, y marco del 2007 porque os recuerdo que el Código Técnico de Edificación entró en vigor en 2006, el documento de ahorro energético es un poco el que empezó a plantear de forma general todo este tipo de instalaciones. Bueno, pues plantea una serie de necesidades a la hora de realizar intervenciones en edificación. Bueno, pues en el 2007 hay un acuerdo, como les decía, de la Comisión de Cuenca, donde dice realmente que no se permite de manera generalizada la implantación de paneles solares en tejados por el impacto visual negativo en las siguientes zonas. Y marca casco antiguo de Cuenca y sus hoces, el barrio de Tiradores y el barrio de Santo. Como les decía antes, bueno, pues, histórico y los dos barrios de arquitectura tradicional. Actualmente, el Servicio de Cultura de la Junta se tiene como criterio no autorizar las instalaciones en conjuntos históricos ni en BIC y analizar las instalaciones en inmuebles no protegidos situados en entornos de BIC, como se acredita documentalmente que no resulta visible cuando se acredita documentalmente que no resulta visible desde el exterior, vías peatonales o desde los propios. Bueno, siguen los criterios en la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, en concreto el artículo 38, que dice que excepcionalmente, de manera motivada y en base a los criterios técnicos, puede autorizarse la instalación en dichos elementos por parte de la Consejería Competente. Y también el artículo 39, que dice literalmente que no se admitirá ningún cambio que afecte a la armonía del contexto. Bueno, pues en este marco que he intentado reducir, porque claro, la casuística luego en cada una de las ciudades pues es más complicada, he intentado centrar la problemática que tenemos en Cuenca, en el casco histórico de Cuenca y en los barrios de arquitectura tradicional, y según todo esto que les he dicho, pues al día de la fecha no se está autorizando ningún tipo de instalación de autoconsumo que afecte a los exteriores de las edificaciones y que estén dentro del conjunto histórico. Luego nos dirás que hemos visto toda esta problemática que nos has planteado, pero luego te preguntaré para ver cómo estáis intentando, cómo estáis acometiendo la solución, porque yo estoy seguro que, bien, tengo detectado el problema, tengo detectadas las barreras, voy a ver qué soluciones doy, ¿no? Que es lo que realmente luego nos interesa. Y en tercer lugar tenemos, bueno, Armando, hablábamos de Cuenca, Ávila tampoco se queda atrás en patrimonio. digo yo. Entonces, Armando, si nos quieres transmitir un poco, pues eso, cuáles son vuestra experiencia, o quizá podemos ver cuáles son aquellos proyectos que tenéis a día de hoy en energías renovables, si alguno de ellos habéis podido, porque claro, vosotros sois ya toda la provincia, si en alguno de ellos os habéis enfrentado al problema de, joder, aquí no puedo implantarlo porque hay un centro histórico y un edificio histórico, pero me gustaría que nos cuentes esa experiencia, cómo estáis acometiendo también este reto vosotros desde Diputación, que ya es un ámbito un poco más amplio, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Como bien decías, soy Armando García, el diputado de Energía y Asuntos Europeos. Antes de nada, saludaros a todos, agradecer a la FEM y a la Red de Ciudades por el Clima la organización de este taller. Consideramos interesante, muy interesante. Y deciros que nosotros, principalmente el problema de la protección en cuanto a lo que hablaban mis compañeros de los cascos históricos, nosotros le tendríamos principalmente en la ciudad de Ávila. Nosotros en los municipios no tendríamos ese problema. El problema es más bien económico a la hora de financiar proyectos.
Nuestro proyecto, el proyecto de Diputación, le basamos básicamente en el asesoramiento a todos los municipios de la provincia que tienen especial interés en ir cambiando, ir adaptándose a estas nuevas medidas, esta nueva legislación que tenemos en materia de descarbonización y transición energética. Por ello tenemos a Alberto con nosotros, que también imagino que va a ahondar más en los proyectos que estamos realizando, pero sí deciros que el principal problema que nos encontramos es la falta de financiación, las subvenciones insuficientes a la hora de abordar grandes proyectos que son económicamente muy altos, todo es muy caro y ahora más, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Y concretamente nosotros tenemos en Ávila un municipio, que es Las Navas de Marqués, que ya inició hace ya muchos años un proyecto de district heating, de una red de calor para varios edificios, y que supuso un modelo a seguir, lógicamente mejorable, porque ya hoy en día han cambiado incluso las tecnologías y las formas de hacer las cosas, pero supuso un modelo para poder empezar proyectos en municipios para ofrecer la posibilidad de una red de calor a varios edificios municipales. Concretamente, yo soy el alcalde de un municipio que se llama Navaluenga, en el cual hemos elaborado un proyecto para una district heating que abastecería a 10 edificios municipales en un entorno cercano, y que es un proyecto que consideramos muy interesante, al cual por parte del IDAE hemos obtenido una subvención. Es un ejemplo para que veáis cómo estamos funcionando, ¿no? Una subvención de 87.000 euros sobre una inversión de cerca de 400.000 euros, con lo cual los ayuntamientos tenemos un gran problema a la hora de que las subvenciones no llegan. Es decir, la parte proporcional por parte de los ayuntamientos es muy alta para ayuntamientos pequeños como son los nuestros. No imposible, pero sí nos complica un poco nuestro presupuesto anual. A eso se le suma la imposibilidad de acceder a varias subvenciones para un mismo proyecto. Si accedes a una subvención, no puedes acceder a otras, ya que este proyecto determinado está subvencionado ya. Y en cuanto a desde Diputación también, estamos trabajando no solo en la línea de edificios municipales, sino que tenemos un programa muy interesante, que es un programa de préstamo de vehículo eléctrico, el cual hemos prestado a más de 60 municipios en la provincia de Ávila para que vayan entendiendo la tecnología de la electrificación de los vehículos, y que ha dado buen resultado, ya que algunos ayuntamientos ya han optado por cambiar vehículos con motor de explosión por vehículos eléctricos. Es el caso de Candeleda, y me consta que hay muchos ayuntamientos más que están en esa línea. Con lo cual mi conclusión es que necesitamos que desde las administraciones amplíen ese tipo de subvenciones que nosotros pedimos, solicitamos, y que es un porcentaje muy pequeño para poder acometer proyectos tan importantes y que son tan necesarios para la transición energética. Por mi parte, nada más. Creo que Alberto ahondará un poco más en el trabajo que estamos realizando, y he querido dejar estos apuntes para ver si os sirven un poco como modelo también. Dejamos a Alberto en la segunda intervención, dejamos que Alberto vaya a profundizar en el tema. He visto que todos vosotros me habéis hablado, bueno, del tema de energía. Es cierto que no sé si, y lo lanzaré luego, pensároslo, si tenéis algún tipo también de proyecto en cuanto a rehabilitación, en cuanto a fachadas. Lo hemos centrado mucho en energías renovables, pero os lo dejo por si acaso lo tenéis, pero luego para el final, ¿vale? No, porque ha sido una cosa como ha surgido en medio de lo que ha estado exponiendo Eduardo y demás, pues sería interesante. Sí quería comentarte, Fernando, porque has comentado algo de que, claro, que luego el traslado de esto a una ordenanza municipal no lo habéis llegado a hacer. Yo querría saber, en este caso, ¿por qué no se ha podido llevar? ¿Hay un tipo de complicación a la hora de desarrollar ordenanzas municipales que puedan permitir la implantación de energías renovables en edificios o demás? O directamente la experiencia que habéis hecho a una ordenanza municipal que me permita directamente hacer ese autoconsumo.
A ver, en nuestro caso, el problema, bueno, entiendo que también es compartido por los otros municipios que están aquí, es que lógicamente existen restricciones municipales de ámbito local a edificios históricos, ¿no?, recogidos en el catálogo, pero la mayor restricción o la restricción que más nos limita es la de declaración de entorno del conjunto histórico del castillo, que no depende directamente del ayuntamiento, sino que es una limitación que se pone desde la Dirección General de Patrimonio. Entonces, nosotros en las ordenanzas podríamos reflejar la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos o cualquier otro tipo de energías renovables, pero si luego viene una limitación de un ámbito superior al municipal, pues no serviría de nada. Entonces, en nuestro caso, en el ámbito normativo, en cuanto a instalaciones, hemos hecho lo que han hecho muchos otros municipios, que es bonificar en el IBI a las instalaciones de sistemas de captación solar, tanto fotovoltaicos como termosolares, en viviendas, en viviendas. Pero claro, eso bonifica o beneficia a todos esos barrios periféricos de viviendas unifamiliares que, como decía antes, eran los que ya de entrada más fácil tenían, en término general, acometer una inversión de este tipo y sumarse a la transición energética. Y seguíamos con el problema de estar dejando fuera a la población más sensible, bien por rentas más bajas o bien por estar más envejecida, que es la que se concentra en el casco urbano. Por lo cual, por la vía normativa, nosotros no hemos encontrado mucha solución. Es cierto que posiblemente haya que explorarla más y quizás haya algún tipo de posibilidad de encuentro, pero nosotros no hemos encontrado ninguna solución por esa vía. Hemos optado más por la vía de implantar un proyecto que de alguna forma sortee esa dificultad, que es el del autoconsumo compartido o el de la comunidad energética, en nuestro caso, para incorporar a particulares en el aprovechamiento de esa energía. Y en cuanto a la rehabilitación de edificios que planteabas, no sé si quieres contesto brevemente ahora. Si quieres contestar, mejor que sí, lo dejamos para luego, porque si hay una pregunta muy directa que yo creo que te puede hacer a ti, vamos a ir trasladando algunas de las preguntas del público asistente, que dice que cómo se gestiona el uso de suelo público para integrarlo en una comunidad energética. Esa es de lleno para ti, estoy convencido, vamos. Bueno, también el resto también podéis contestar, lógicamente, ¿eh? Bueno, pues ese es un poco el núcleo de la cuestión. Realmente apenas hay normativa que desarrolle el concepto de comunidad energética. Las comunidades energéticas es un concepto que se introduce en unas directivas europeas y que obliga a los Estados miembros a transponerla a su ordenamiento. En el ordenamiento jurídico español, básicamente, se ha recogido una definición genérica de en qué debería consistir una comunidad energética, entendido como una entidad jurídica formada por socios, igualitaria, participación abierta y demás, y que sus objetivos son la producción de energía sin buscar un afán de lucro financiero, sino otro tipo de beneficios. Básicamente es eso, con lo cual, más allá de esa definición, en el ordenamiento jurídico español tenemos muy poco a lo que agarrarnos para construir una comunidad energética. Entonces, sobre la mesa, ahora mismo hay varios modelos diferentes, ¿vale? En la inmensa mayoría de los casos, o los proyectos más interesantes que yo conozco, suele haber participación de algún ayuntamiento. El caso más conocido es el de Crevillent, que fue un poco pionero en ese sentido, y en ese caso no es exactamente el mismo modelo que el nuestro. Ellos lo que hicieron fue una concesión de manial de unos terrenos municipales para que pudieran hacer una instalación de paneles fotovoltaicos, una planta fotovoltaica en ellos, bueno, pues con la figura de concesión de manial. En nuestro caso es ligeramente diferente y que yo sepa no hay ninguna experiencia similar a la nuestra en ese sentido en otros municipios. Nosotros la instalación fotovoltaica es netamente de propiedad del ayuntamiento, es propiedad municipal la instalación. Lo que hacemos es compartir la energía que se genera en esa instalación. Por lo menos en el proyecto tal como lo tenemos planteado ahora mismo, no hacemos una cesión de suelo público, de espacio público, porque mantenemos la planta de nuestra propiedad. Lo que estamos haciendo en paralelo es, para poder ceder esa energía a particulares, es impulsar la creación de una asociación vecinal con un proceso participativo abierto en el que se están sumando varios vecinos y vecinas interesadas,
y lo que haremos será un convenio para ceder esa energía en los términos en los que se establezcan en el propio convenio, pero luego a la hora de la tramitación es muy sencillo. Básicamente le tienes que decir a la distribuidora, bueno, con una tabla tipo, la energía que cedes a cada uno de los puntos de suministros y ya está. Pero de forma jurídica lo que haremos será ese convenio con la asociación que estamos impulsando. Pero bueno, aquí es terreno abonado para la imaginación, o sea que no hay una única solución y todavía hay mucho territorio por explorar. Pero bueno, ahora mismo las líneas que hay de trabajo serían un poco esas dos, la línea de Crevillén con una concesión de Manial y la línea que estamos abriendo nosotros de cesión de la energía. Muchas gracias, pero la verdad que lo que veo es que ahí van por delante las técnicas del marco normativo para poder desarrollarlas, ¿no? Me está dando un poco esa impresión, ¿no? Y que ese es un problema, ¿no? Que el mundo jurídico y administrativo dificulte los desarrollos tecnológicos, creo que hay que atajarlo de alguna manera. Juanjo, nos hemos quedado en todas las dificultades que teníais, pero lo que decíais, sé que vosotros no habéis desistido en ello, aun con todas las dificultades, y sé que estáis empezando a dar pasos, ¿no? En esa línea para poder llegar a desarrollar, no sé si, por ejemplo, la experiencia de Fernando os está ayudando, la experiencia de Armando os está ayudando, pero ¿qué estáis haciendo vosotros? Que sé que tenéis un poco diálogos con la Junta, ¿no? de Castilla-La Mancha, en parte por lo que nos estaba comentando también Fernando, ¿no? que nos decía, a ver, si yo puedo hacer una ordenanza, pero es que esto es de comunidad. Esto es de la comunidad y ahí yo no puedo hacer mucha cuestión. Cuéntanos, Juan José, ¿cómo estáis acometiendo vosotros el tema? Claro, ¿Y en qué punto estáis? ese diálogo entre administraciones, que al final además tenemos responsabilidades y competencias en materia de protección del patrimonio, es fundamental. Quizá los ayuntamientos estamos más cerca de los ciudadanos, percibimos más directamente sus necesidades, como hablaba antes, incluso las necesidades de adaptación de ese tejido residencial. Y creo, como así hacemos nosotros, y debería ser lo lógico, pues que haya un entendimiento y un diálogo constante también pues, con los técnicos de las administraciones regionales para, entre todos, intentar ir dando soluciones. Nosotros sí que hemos tenido estamos ahora desarrollando un proyecto específico, por ejemplo, en la propia sede del ayuntamiento, en la casa consistorial, del siglo XVI, declarado bien de interés cultural, donde está dentro del casco histórico, dentro del conjunto histórico, Plaza Mayor de Cuenca, es decir, toda la protección que se podría dar a un edificio. Efectivamente no podemos poner instalaciones de autoconsumo, pero bueno, pues tenemos un proyecto que además hemos presentado por las ayudas PIREP pues para mejorar de alguna manera la eficiencia energética del edificio, cambiando el sistema de calefacción y climatización, que es actualmente una caldera de gasoil, con un sistema que mejore la eficiencia energética y también pues la sustitución de todas las carpinterías de este edificio. Al final, no es una instalación de autoconsumo, pero sí que vamos en esa línea de mejora de la eficiencia energética y bueno, la reducción de consumos energéticos. En el resto del casco histórico, queremos también que sea como algo, como un ejemplo, como algo visual bueno, actualmente no podemos ir a autoconsumo, pero sí que podemos ir dando pasos y además las ayudas que tiene el consorcio de la ciudad de Cuenca para la rehabilitación de viviendas también van en esta línea. Creemos que es un pequeño paso que podemos ir dando. Sobre el resto de intervenciones, pues es complicado. Como decía, el casco histórico de la ciudad de Cuenca tiene una estructura urbana y una configuración complicada, que cualquier alteración en las edificaciones hace que pueda afectar al conjunto y es muy sensible a la hora de cualquier cambio. Recordemos además que el casco histórico de la ciudad de Cuenca se protege de alguna manera con los dos ríos, el Júcar y el Huécar. Esa zona de las dos hoces es la zona de amortiguamiento del casco histórico y bueno, existen muchas visuales tanto desde dentro de la trama urbana como desde el exterior
que hacen precisamente que imposibilite cualquier alteración de los edificios o cualquier afectación que pudiera provocar esa visual. Dentro de lo que me preguntaba José Luis, entiendo que es fundamental poder tener ese diálogo con los técnicos de la Administración regional. Y en nuestro caso, la verdad es que tenemos mucha suerte con los técnicos del Servicio de Cultura de la Junta en Cuenca, pues puesto que al fin y al cabo el diálogo es fluido y muy rico y prácticamente cualquier proyecto o cualquier intervención que se plantee, pues bueno, pues se analiza cada uno en sus competencias, pero bueno, tanto los de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo como del Ayuntamiento, los técnicos de la Junta de forma común. Me consta además que desde estos servicios provinciales trasladan directamente a la Dirección General de Patrimonio toda la problemática existente, son conscientes de las necesidades. Hay que recordar también que dentro de, pasa por ejemplo también en Castilla y León, en alguna otra región, pero dentro de Castilla-La Mancha, pues también Toledo está declarada mundial y bueno, el casco histórico de Toledo es mucho más grande en superficie que el nuestro, cada una con sus singularidades, pero bueno, tiene problemática también muy compartida. Me consta además que recientemente hay diálogos, también porque nos han trasladado los servicios provinciales, hay diálogos entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la de Cultura para poder atender también esta demanda e incluso poder incluir dentro de la regulación de las órdenes que aprueben las ayudas de la rehabilitación algún tipo de regulación expresa para poder intervenir en cascos históricos. Entiendo que no puede chocar con la regulación actual y urbanística, ni local, ni regional, ni por supuesto la estatal, pero bueno, se abre también ahí una vía dentro de las órdenes de ayudas que veremos cómo finalmente se redacta. También, bueno, con ese diálogo pues, se han remitido diferentes propuestas para que se tengan en cuenta. No sé si en ese desarrollo de regulación de las órdenes de las ayudas, pero bueno, por lo menos que se puedan tener en cuenta, como son la creación de herramientas necesarias para que los proyectos y las intervenciones se traten de manera individualizada. Es decir, para que todos me entendáis, que no haya un no desde el principio, sino que realmente se pueda analizar individualmente cada intervención, cada caso de forma individual, analizando la afectación de la intervención a los valores que en su día fueron el origen de la protección y analizando la nula afectación física y visual de forma individualizada. Dentro de las intervenciones que tenemos en Patrimonio Mundial, existe una figura que además ahora UNESCO la está contando y normalizando, que es el estudio de impacto patrimonial. A lo mejor esa figura tiene un ámbito muy grande, pero podríamos analizarse o poderse utilizar algo similar para poder analizar, como les decía, individualmente cada propuesta de actuación. Por ello, claro, es fundamental que las intervenciones vayan avaladas por unos buenos proyectos arquitectónicos, que analicen la integración de estas instalaciones, así como su mimetización y ocultamiento, pues tanto de producción de energía como de las instalaciones auxiliares. El otro día me comentaba el jefe de Servicio de Cultura que, claro, ya no es solo la instalación de autoconsumo, sino lo que conlleva, es decir, las conexiones con las instalaciones del edificio, las estructuras auxiliares, etc. etc. Bueno, pues, como les estaba diciendo, creo que es fundamental que esos proyectos arquitectónicos sean capaces de poder dar solución a estas cuestiones. También se ha trasladado, bueno, pues la necesidad de apostar por el uso de nuevos materiales de producción de energía que puedan integrarse en las intervenciones, por ejemplo, en las propias carpinterías, en los elementos de producción, etcétera, etcétera. Es decir, que no tengamos una regulación tan limitada que nos limite también al uso de materiales, sino que vaya un poco por la línea de integración que le marcaba en el punto anterior. También analizar la posibilidad de generar en los conjuntos históricos. Fernando Manzanares comentaba, bueno, pues, un ejemplo bueno de una instalación pública que al fin y al cabo va a intentar de forma comunitaria dar solución al consumo de toda la población o a lo mejor alguna parte de ella.
Bueno, pues también analizar, hemos trasladado la posibilidad de generar en los conjuntos históricos instalaciones de renovación de energías renovables, y de autoconsumo comunitaria sobre uso colectivo en parcelas o solares donde no exista afectación declarados. Todos creo que en nuestros cascos históricos al final pues hay algunas parcelas solares no edificados donde a lo mejor sería mucho más fácil integrar estas instalaciones comunitarias que además bueno, pues se pudieran aprovechar de ellas gran parte de la población o incluso los edificios públicos que al final bueno, todos los conjuntos históricos tenemos. Y hay un caso que, bueno, están todavía desarrollándolo, recientemente nos lo han presentado en una ponencia, por ejemplo en Oporto, nuestros vecinos de Portugal, que tienen muchas problemáticas similares. En Oporto, fuera del casco histórico, en una parcela, están generando un huerto solar que va a ser el que va a dar comunicación, va a dar energía al casco histórico. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que mirar fuera para dar solución a lo que tenemos. De alguna manera, el caso también que planteaba Fernando, pues efectivamente puede ser un ejemplo. Y bueno, yo creo que hablábamos antes de las líneas de subvención a la rehabilitación, creo que deben tener en cuenta estas limitaciones que tenemos en los cascos históricos, estas limitaciones físicas y normativas, y primar, como fuera posible, aquellos proyectos que sean capaces de integrar las instalaciones de autoconsumo y primarlos como algo importante. Yo creo que de esa manera también se generaría muchos mejores proyectos y muchas mejores intervenciones que, sin aceptar y cumpliendo toda la normativa de protección, pudieran ir integrando este tipo de instalaciones en nuestros cascos. Genial. Pues muchísimas gracias, Juanjo. La verdad que yo creo que una de las conclusiones que estamos sacando aquí es que quizá no tenemos tanto que fijarnos en el propio edificio, sino en ver esa posibilidad de generar una comunidad energética en zona donde se pueda que suministre la energía renovable a esas zonas donde veo dificultad. Alberto, hemos dejado en la parte técnica también de las cuestiones que estáis ahí implantando en Diputación de Ávila y bueno, cuéntanos qué cosas, qué experiencia vuestra, cómo estáis implementando. Tú estás ahí directamente dando visado a los proyectos. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la experiencia que desde allí estoy desarrollando. Sí, hola, buenos días. Pues a ver, como planteaba Armando, nuestra figura desde Diputación es un poco distinta a la que se puede tener desde lo municipal, en tanto en cuanto el acceso a potencial modificaciones o propuestas de ordenanzas, por ejemplo, pues no nos aplica. Como Diputación no podemos intervenir en cuestiones fiscales como exenciones de IVA y demás, ya que dependen de lo municipal. Lo que sí que nosotros hacemos es, como bien planteabas, José Luis, es un asesoramiento desde lo técnico en virtud del potencial que tienen los municipios. Y en ese sentido, venimos haciendo un asesoramiento o un planteamiento de actuaciones en 3 bloques. Propuesta de medidas individuales para adoptar en viviendas, propuestas de medidas colectivas para adoptar en viviendas, hablando de incorporación de energías renovables en ambos casos, y luego propuestas que se van más allá de la incorporación de renovables en sí y que tienen que ver con medidas de eficiencia energética y con medidas de adaptación a cambio climático que estamos introduciendo en todas estas cuestiones, ya no solo la mitigación que supone la energía renovable, sino cuestiones de adaptación. Con respecto a las primeras, incorporación de renovables en edificios individuales, efectivamente hay un catálogo de propuestas y de medidas que se vienen aplicando desde hace tiempo, pero en algunas ocasiones hay una incompatibilidad con la protección de cascos históricos, ya sea por figuras, que no tenemos, por ejemplo, por la figura de protección que tiene Cuenca, pero sí que tenemos cascos históricos a conservar y, por tanto, la incorporación de renovables masiva pues puede suponer un problema a nivel de vivienda.
para eso entendemos que las soluciones comunitarias y las soluciones colectivas son una opción muy interesante. Fernando comentaba la opción de esas comunidades energéticas en las que somos capaces de extraer la generación y que los integrantes o las viviendas existentes en el casco histórico se beneficien. Nosotros en ese sentido tenemos alguna propuesta de estudio sobre comunidades energéticas y comunidades energéticas también basadas en lo que planteaba Fernando, de una colaboración público-privada, que entendemos, y ahora digo por qué, entendemos que es una base. Pero luego también, aparte de la electrificación necesaria del sistema energético, la sustitución de combustibles fósiles para nosotros es fundamental, porque tenemos un sector residencial que consume en torno al 20-25% de la energía que se consume en la provincia de Ávila, basado básicamente en torno al 65-70% gasoil, GLP y gas natural, cada vez con más profusión. Y en ese sentido vemos una oportunidad de incorporación de renovables de una forma colectiva y teniendo en cuenta la protección necesaria de los cascos históricos a través también de soluciones colectivas. El district heating que planteaba Armando, que está funcionando desde hace años en las Navas del Marqués, que se desarrolló con un proyecto europeo por parte de Diputación, pues es un ejemplo de cómo podemos ser capaces de meter energía térmica para sustituir combustibles fósiles en el casco histórico sin un impacto muy grande, porque hemos sido capaces, en este caso de las Navas del Marqués, de sacar la generación de energía fuera del casco histórico y hacer solo la intervención en calles que luego que luego vuelven a su situación original una vez que se mete la tubería y se tapa. Entonces la intervención se queda pues, solo a nivel de edificio. Eso entendemos que es una ventaja muy interesante. Tenemos también algún estudio de posibilidades de incorporación de geotermia a nivel colectivo en algunas zonas muy concretas donde el potencial de geotermia es alto. Y en definitiva, que decía que también es importante considerarlo, y yo creo que el ejemplo de Fernando es paradigmático con respecto a lo que tiene que ser, nosotros vemos un potencial en la colaboración público-privada en esto. ¿Por qué? En muchas ocasiones los edificios públicos son los que disponen de tejado suficiente como para albergar una fotovoltaica compartida, demandas térmicas suficientes como para generar una base de consumo a lo largo del año que genere bien demanda térmica o bien demanda eléctrica que nos aplane la curva de demanda y por tanto nos mejore la viabilidad económica de las instalaciones colectivas. Y en el caso de la provincia de Ávila particularmente tenemos una ventaja, por ejemplo, con la generación de energía eléctrica con autoconsumos compartidos en esta generación pública-privada, porque buena parte de los consumos de la provincia se concentran, hablando de electricidad, se concentran en verano, donde la población se multiplica en algunos municipios por 3, por 4 y por 5. Y por tanto, el ser capaces de dar una base con lo público y el pico de demanda con lo privado, pues nos hace que las curvas encajen bastante bien. Y luego ya por último lo que comentaba, que aparte de estas medidas de incorporación de renovables, entendemos que la adaptación al cambio climático tiene que ser un factor también determinante, y estamos planteando cuestiones de renaturalización de ciudades en las porque entendemos que también tiene que ir por ahí, en la propia reducción de consumo a través de soluciones urbanísticas como revegetaciones, como pavimentos filtrantes y demás, y al final meter vegetación en las ciudades nos está haciendo o nos puede hacer reducir, sobre todo en los picos de consumo eléctrico que se dan, como sabéis, desde hace unos años con el cambio de tendencia en verano, pues nos pueden hacer reducir ese consumo y por tanto mejorar también la viabilidad de las instalaciones. Genial, muchísimas gracias. La verdad que veo que, bueno, aparte que está claro que
el reto es bastante grande, veo que hay muchas, que hay posibilidades. Al principio, cuando planteé el taller dije, pues a ver qué nos van a contar, porque yo lo veo muy negro, pero veo que no, veo que hay posibilidades y veo que se pueden realizar realmente cosas. Voy a trasladaros ahora, son las 11:10, tenemos ahora 20 minutos de diálogo también con los asistentes, entonces voy a trasladaros algunas preguntas que hemos recibido. En concreto, hay dos cuestiones que hacen a Fernando, que le preguntan, voy a leer textualmente. Dice, ¿cuál es el radio de alcance de autoconsumo compartido con el que trabajan? Dice que el Real Decreto de 244 de 2019 habla de 500 metros o de parcela que estén en la misma referencia catastral. Y luego también preguntaba, pero creo que esto ya la contestamos en su momento, si teníais alguna ordenanza que pudiera consultarse al respecto. Fernando, esta primera pregunta es para ti. Luego trasladaré que hay preguntas para todos, no os preocupéis. Pues sí, efectivamente, el autoconsumo compartido está regulado dentro de ese Real Decreto, el 244/2019, y lo que establece es que las limitaciones de proximidad, los criterios de proximidad que decía antes, pues efectivamente son esos, ¿no? Bien que formen parte de la misma finca catastral, que sería el caso de a lo mejor un bloque de viviendas, o bien que estén en un radio de 500 metros. Este límite, claro, en nuestro caso concreto, en Manzanares el Real, al tener además el polideportivo justo pegado al límite del entorno de conjunto histórico, el radio de 500 metros prácticamente abarca la totalidad del conjunto histórico. Entonces, en nuestro caso, es suficiente. Entiendo que a lo mejor en el caso de otras ciudades con conjuntos históricos más grandes, como puedan ser Ávila o Cuenca, que imagino que serán más grandes que el de Manzanares el Real, pues pueda ser más escaso. La verdad que es un límite que desde el sector o desde las iniciativas de comunidades energéticas se considera bastante arbitrario. En otros países es más grande. El caso de Portugal que se mencionaba antes, el límite en distancia es de 2 kilómetros. Que en distancia es 4 veces más, pero en área es 16 veces más. Con lo cual abarcas a 16 familias o particulares más. Luego además también hay otro límite que es el de la potencia total de la instalación, que en el caso español es de 100 kilovatios de potencia, que es bastante escaso. Esa es la potencia que vamos a instalar nosotros, pero tampoco se entiende que la limitación sea esa. Bueno, por parte de las distribuidoras plantean problemas de sobrecarga de la red y saturación de la red, pero habiendo ejemplos en otros países con límites distintos, pues no se entiende muy bien. Y en cuanto a la ordenanza, no, o sea, no es, como es un proyecto, no es normativo, sino que es un proyecto impulsado por el ayuntamiento, digamos que es más de tipo ejecutivo, no hay una ordenanza. Lo que sí que tenemos es una página web donde están recogidas las características del proyecto, las diferentes convocatorias que vamos haciendo y demás, que se puede consultar, que para quien interese, bueno, la podemos pasar luego si no, pero vamos, es Manza Energía, que es el nombre del proyecto, .manzanareselreal.es, y cualquier duda que pueda tener cualquiera, pues yo estaré encantado de responderla por mail también sin ningún problema, vamos. Entiendo, por tanto, que una de las demandas que podéis estar haciendo, una demanda por parte de los municipios es que, y además decías que la normativa de autoconsumo todavía tiene que desarrollarse más, ¿no? Y en ese desarrollo quizás esa revisión, tanto de la potencia como la revisión de la distancia, para que pueda favorecer sobre todo esta parte que estamos viendo ahora de dar energía renovable a centros históricos, ¿no? Quizás es una demanda que tenéis. Eso es. La normativa de autoconsumo es anterior a la existencia del concepto de comunidades energéticas. Estaba más bien planteada, pues eso, para bloques de viviendas o para polígonos industriales que pudieran hacer un autoconsumo compartido. Hoy en día, para desarrollar el concepto de comunidades energéticas, es la única normativa en la que nos podemos apoyar en principio, pero es una cosa que tiene lógicamente que evolucionar y la demanda va en esa dirección. También es cierto que el año pasado, a finales del año pasado, se hizo una pequeña modificación a este Real Decreto, porque hasta ahora el reparto de la energía que se producía era estático, digamos, de una misma producción, pues a ti se te adjudicaba un 10%, a ti un 15%, bueno, en función de lo que se acordara. Pero esos coeficientes eran fijos, independientemente de si estabas consumiendo energía en ese momento o no. El año pasado, en diciembre del año pasado, se hizo una modificación que permitía que esos coeficientes se pudieran variar por cada hora del día.
Y ahí enlazo un poco con lo que comentaba antes Alberto, ¿no? De que esta colaboración público-privada casa muy bien, no solo por la estacionalidad que comentaba él, sino también por los diferentes horarios. En nuestro caso, muchas instalaciones municipales, como puede ser la propia casa consistorial o el suministro energético del colegio, tienen un horario muy intensivo en uso por la mañana, mientras que en muchos hogares hacen un horario de uso o de consumo de energía por la tarde, con lo cual contrapean bien y se puede optimizar. Pero otra de las demandas sería que esos repartos de coeficientes pudieran ser en tiempo real, o sea, que no se tuvieran que notificar por anticipado, sino que pudiera ser a posteriori según las lecturas de los contadores, que es otra de las evoluciones que tendrán que producirse. Genial, muchas gracias. O sea que más allá de lo que es la comunidad autónoma con el tema de patrimonio, tenemos otra demanda por parte ya del Ministerio en cuanto a los reales decretos para adjudicarlo. Le estamos poniendo también deberes a Eduardo González y compañía para poder desarrollar, pero creo que es lo que buscaba y lo que también se quería con este taller, ¿no? Saber de esto. Desde Cáceres nos preguntan o nos comentan su problema y nos preguntan. Dicen que tienen un problema con las fachadas y su aislamiento. Un poco general, o si quieres, Juanjo, que a lo mejor también tú puedes contestarlo, dicen desde Cáceres que varias iniciativas tipo SATE que buscan mejorar la eficiencia a partir del aislamiento y en las que se pueden abarcar grandes superficies de edificios públicos, se chocan con el problema de que las soluciones comerciales existentes no son capaces de soportar acabados, cal o morteros, pinturas no artificiales, que permitan una adecuada integración visual y de materiales. O sea, son los acabados los que impiden la utilización a gran escala. Y nos pregunta, ¿alguien tiene referencia o experiencia en solución comercial o industrializada que sea capaz de soportar un revestimiento tradicional encima para su adecuada integración? Yo no conozco comercialmente una actuación de este tipo. También porque no solo limita los acabados este tipo de actuaciones, sino que al fin y al cabo se crea una segunda capa, se crea una segunda piel por encima de la existente, modificando al fin y al cabo la fachada de los edificios. En nuestro casco histórico sería imposible poder proponer un de este tipo. Ven porque, un poco contestando a la pregunta, nuestro plan especial habla de revestimientos exteriores de yeso, tradicionales de yeso. Sí. Entonces, todo aquello que no sea con revestimientos tradicionales de yeso, en principio no se podría ejecutar. Bien, es verdad que estamos, incluso con la ayuda de los técnicos de cultura, utilizando morteros con base de cal, que ya no son los yesos, sobre todo por buscar una durabilidad. Es un aspecto exterior muy similar, pero buscando una durabilidad en el tiempo. Pero claro, meter un sistema de aislamiento adosado directamente a fachada, que además lo que está haciendo es recrecer el espesor de esos muros y muchas veces incluso ocupando espacio de dominio público, es complicado. O sea que veo que podemos ver soluciones en la dotación de energías renovables, pero lo que es el acondicionamiento, y ahí entra con lo que Alberto comentaba de adaptación al cambio climático, hay más complicación casi con patrimonio en esta parte que en la otra, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque claro, ahí alteras fachada y ahí ya sí que es una complicación total y absoluta, ¿no? Claro, por eso el ejemplo un poco nuestro es intentar primar aquello que se puede sustituir sin afectación, que son carpinterías, mejora de esas carpinterías y también la producción de calor en todos aquellos casos. Sustituir y ir a... ¿Alguna cuestión que queréis apuntar, Fernando o Alberto? Perdona, me he encendido el micro para hacer un comentario. La verdad que no es una cosa que haya llevado yo directamente, con lo cual me falta información, pero nosotros dentro del conjunto histórico sí que hemos hecho una remodelación de un edificio que, bueno, vamos a habilitarlo como biblioteca municipal y en la obra estaba incluida la instalación de SAT en fachada como recubrimiento. Es un edificio que está dentro del conjunto histórico. ¿Me puedo enterar exactamente de cómo ha sido la tramitación, qué limitaciones ha habido y qué solución técnica ha habido? Y si Javier Sellers
se puede poner en contacto conmigo por correo, pues yo le intento trasladar la solución que hemos hecho nosotros. Pues estupendo. Sí, al final me imagino que es un poco lo que yo pedía o lo que se traslada muchas veces, el poder analizar individualmente cada intervención, ver un poco lo que afecta a la protección del propio elemento y a la protección del conjunto y a ese entorno si hay algún BIC y intentar buscar la mejor solución. Sobre todo también este taller cumple esa función, que haya intercambio de experiencias y os podéis ayudar los unos a los otros, que eso es una de las partes fundamentales, ¿no? Alberto, nos preguntas también directamente, además hay una pregunta que dice, para Alberto de Ávila, ¿qué tipo de trabas arquitectónicas soléis encontraros y cómo solucionáis una mejora energética en fachadas protegidas? Tiene relación con lo que hemos visto ahora, y si nos puede dar algún ejemplo. Sí, pues a ver. Perdona, una cosita. Y también nos habla que si nos puedes comentar algo de esos estudios de geotermia colectiva que has mencionado, que les ha parecido muy interesante. Perfecto. Pues en cuanto a las trabas arquitectónicas, primero para canalización de tuberías nos solemos encontrar con que buena parte de la provincia de Ávila está ubicada sobre una masa granítica y hay veces que la traba arquitectónica pasa por dificultades en cuanto a la ejecución de la obra, pero es una dificultad menor y absolutamente salvable. En cuanto a las trabas arquitectónicas que nos encontramos para fachadas, yo con el tema de las energías renovables y de la eficiencia energética siempre pongo el ejemplo de un puzzle. Cuando planteábamos soluciones sin la incorporación de renovables y de eficiencia energética, teníamos un puzzle de 4 piezas. No había opción. Caldera de gas, caldera de gasoil, ventana y aislamiento en fachadas o en cubiertas. Se acabó. En este caso, ahora la suerte que tenemos es que tenemos un puzzle de 20 piezas. Entonces, ¿problemas arquitectónicos para incorporar SATE en fachadas protegidas? Fenomenal, existen. Pues no se incorporan. No pasa nada. No tenemos que ofrecer la misma solución para todas las instalaciones. Habrá instalaciones protegidas que permitan un aislamiento por el interior, porque por el exterior sea imposible por múltiples motivos. Protección de la fachada, a la ordenanza te tiene que permitir ampliar esos 10 centímetros que te comes del espacio público. Entonces, si no se puede, pues no se hace, porque alternativas existen. Mejora de los vidrios y, repito, incorporación, por ejemplo, de aislamiento por el interior. En ese caso concreto de aislamiento por el interior es una de las intervenciones que como Diputación estamos haciendo, que es una modificación de un edificio histórico para albergar oficinas de la propia Diputación. Estamos en esta situación. La imposibilidad de poner SATE nos ha hecho aislar por el interior y listo. Y luego, en cuanto a los estudios de geotermia, nosotros ahora mismo lo estamos planteando a nivel de potencial. Se tienen identificadas tenemos una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático en la provincia de Ávila y se tiene identificada una zona con potencial de geotermia y los estudios los estamos haciendo los tenemos a muy alto nivel, pero las posibilidades existirían en ambos casos. Intervenciones particulares allá donde se puede y luego incluso alguna posibilidad por viabilidad de sistema de geotermia compartida, multivivienda y ya digo, incorporando edificios públicos. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos, así que directamente abierto, una última intervención sobre demandas que queráis hacer para poder implementar estas medidas de eficiencia energética en edificios o de autoconsumo. Hemos hablado y hemos visto que, bueno, que una ordenanza está bien, pero una ordenanza no me soluciona porque tengo otras cuestiones de patrimonio que tengo que hablar con la comunidad. Hemos visto que podemos acometer el tema fundamentalmente por las comunidades energéticas, que nos deja un campo muy abierto para poder desarrollarlo, y también hemos visto que cada caso
hay que analizarlo de forma un poco individualizada, ¿no? Que no hay soluciones para todos, sino que, como estáis comentando, tanto Fernando como Juanjo como Alberto y como Armando ha comentado también, cada caso es independiente y hay que analizarlo por sí mismo. Pero ¿alguna última intervención sobre algunas cuestiones que queráis puntualizar o demandas que queráis hacer? El que quiera, el primero que quiera. Sí, si queréis, para romper un poco el hielo de esta participación, sí me gustaría retomar un poco desde el punto de vista de la gestión local. Un poco el reto que marcaba al principio, el reto de la calidad de vida, de la búsqueda de la calidad de vida en nuestros cascos históricos y de la fijación de población. Estamos hablando muchas veces de la España vaciada y de la necesidad de fijar población en algunos municipios, esa España vaciada, y sin embargo, bueno, pues dentro de nuestras ciudades tenemos zonas donde el envejecimiento de la población y el abandono demográfico es muy importante. Entiendo también, nosotros los técnicos de patrimonio, gestores de patrimonio, lo hablamos mucho, que una de las mejores formas de conservar los bienes es que se viva en ellos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental pues, que ese tejido residencial, esa adaptación de las viviendas, esa renovación de las instalaciones vaya encaminada a esta necesidad de buscar la calidad de vida y la fijación de población, que se cumpla y vayamos dando pasos para cumplir los requisitos de habitabilidad actuales, que efectivamente, como decía antes Alberto, del tema del PUNDE, pues ya no son los que tenemos muchas soluciones, sino que las necesidades muchas veces se van sumando, pues la mejora de las condiciones ambientales, la mejora de las condiciones de accesibilidad, la calidad del aire, la eficiencia energética, las nuevas formas de producción de energía y autoconsumo, que estamos hablando hoy, pero hay muchos etcéteras, y creo que tenemos que ir dando pasos en que haya vida en nuestros cascos históricos, que esa vida sea de calidad y que al final vaya relacionada con la fijación de población. Sin olvidar que tenemos que ser responsables de la preservación y de la conservación de los bienes que tenemos en nuestras ciudades, puesto que al fin y al cabo, al final es una cuestión de equilibrios. No sé si hablar del equilibrio entre la modernidad y la preservación. Hablando de la modernidad, pues esto que estamos hablando, no de una arquitectura moderna, sino pues eso, buscar realmente cuáles son las necesidades e intentar de la mejor manera adaptarnos a ellas y buscar las herramientas, como decía antes, para que nos podamos adaptar. Antes, con la pregunta de las fachadas, pues claro, hay muchas formas de ver un edificio. Hablábamos a lo mejor de la solución de fachadas exteriores, pero a lo mejor no tenemos por qué buscar solución a toda la fachada del edificio. Se pueden buscar, como decía el compañero de Cáceres, a lo mejor en los patios interiores, en aquellos edificios que tengan esa posibilidad, y seguramente la afectación al propio bien pues sea mucho menor. Sí. Entonces, bueno, pues buscar esas herramientas que realmente nos hagan cumplir estos objetivos, que se puedan analizar de forma individual, que no haya nos genérico, y que, bueno, pues que a los técnicos, al fin y al cabo, tengamos técnicos de la administración local y también de la administración regional, tengamos esas herramientas para poder hacer esos análisis de forma individual. Perfecto, muchas gracias, Juan José. Fernando, Alberto, Armando, ¿quién coge ahora? Fernando. Sí, bueno, no, pues la verdad que muy en línea con la reflexión que hacía Juanjo, ¿no? Al final tenemos unos desafíos sobre la mesa, que bueno, por mencionar algunos, pues lógicamente es el de la transición energética, la reducción de emisiones, pero efectivamente también, como decía Juanjo, el que ello vaya en paralelo con tener ciudades habitables y con buena calidad de vida, que además fijen población, ¿no? Que no se conviertan en meros escenarios receptores de turismo y de degradación de la calidad de vida. Entonces tenemos que hacer todas esas cosas al mismo tiempo y a la vez procurar que nadie se quede atrás en estos procesos, ¿no? Que aquella población que más dificultades pueda tener o que más sensible sea, esté incluida dentro de los proyectos. Y luego, bueno, pues lógicamente, líneas de actuación tenemos muchas, se abren un montón de posibilidades. Yo desde Manzanares quería compartir el proyecto de autoconsumo colectivo y la comunidad energética, que creo que es por lo menos parte de las soluciones.
pero bueno, como decían tanto Alberto como Juanjo, hay que explorar individualizadamente, las soluciones que se adapten mejor a cada uno de los casos. Eso, lógicamente, es un desafío también para las administraciones locales y regionales, ¿no? Que tenemos que, para empezar, ser capaces de dar respuestas ágiles y en tiempo a cada una de esas propuestas, porque si no, al final, tardar un año en dar una respuesta pues se convierte de facto en un no. Y también la verdad que creo que es muy, muy importante esa colaboración entre administraciones y ese diálogo permanente entre administraciones. Nosotros como ayuntamiento muchas veces somos quienes recibimos de primera mano las problemáticas de la gente y tenemos que ser capaces de trasladarlos y de generar soluciones tanto en nuestro ámbito como en ámbitos territoriales superiores. Y por lo demás, pues nada, muchas gracias, encantado, y por muchas más jornadas como esta en la que entre todos busquemos soluciones a problemas que son comunes. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que sí, que yo creo que lo fundamental de estos talleres es que se intercambian muchas experiencias y muchos conocimientos que enriquecen al final a todo. Armando, Alberto, una última. Armando. Sí, yo simplemente despedirme de todos porque tengo ahora en 10 minutos otro acto. Sabéis que la vida está, tenemos todo milimetrado y en 10 minutos tengo que estar en mi ayuntamiento para un asunto de vital importancia para nosotros también. Deciros que desde Diputación vamos a apoyar y apostar fuerte por los municipios especialmente pequeños. Y en ello estamos trabajando muchísimo, estamos aportando toda nuestra experiencia y sobre todo asesorando a los alcaldes para que en esta transición en la que estamos metidos todos, pues puedan llevar a cabo proyectos, pequeños proyectos algunos, pero muy interesantes y que puedan servir como modelos, como os decía antes, para otros municipios mayores. Es de vital importancia, principalmente por lo que decía Fernando Román, para fijar población, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, que es Castilla y León, que tenemos, es el mal endémico que tenemos que afrontar en estos años venideros. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Alberto, que imagino que se quedará un rato más. Ya me despido. Gracias, muchísimas gracias por el esfuerzo. Sé que hay que encajar agendas y es complicado y te agradezco el esfuerzo realizado para estar aquí con nosotros también. Muy bien. Chao. Alberto, ¿alguna última...? Sí, pues yo como reflexión, solo por añadir algo a lo que han dicho tanto Juanjo como Fernando, que estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Yo entiendo que una parte de la solución podría ser tratar de entender, no digo que sea fácil, nosotros también estamos como administración concediendo subvenciones, pero tratar de entender ciertas particularidades que municipios pequeños o ciudades pequeñas tienen en cuanto a la solicitud de subvenciones. El tema de la colaboración público-privada yo creo que se tiene que introducir dentro de los conceptos subvencionables y la relajación de determinadas exigencias de subvención hasta el límite que la ley permita, que evidentemente ya digo que soy plenamente consciente, pero las posibilidades que la mitigación y adaptación al cambio climático tienen para el entorno rural son muy importantes y en esa y para ciudades pequeñas, y en esa importancia creo que hay que insistir. La densidad energética de consumo de consumo por habitante en el medio rural es muchísimo más alta que la que se tiene, por ejemplo, en ciudades, y esa hay que tratar de buscar refuerzos positivos para mejorar que en ciudades pequeñas y en edificios y en pueblos se puedan introducir estas medidas que estamos hablando todos de una manera más sencilla. Yo siempre pongo también un ejemplo. Hay edificios en grandes ciudades que en una manzana tienes 3.000 personas. Nosotros 3.000 personas las tenemos en los pueblos grandes de la provincia. La manzana de 3.000 personas con 40 luminarias se ha iluminado. Nosotros tenemos 3.000 personas iluminándose con 300 luminarias. Y en ese sentido podemos hacer también una extensión de consumo de energía térmica, consumo de energía eléctrica y demás. Pero, no obstante, la posibilidad de incorporar renovables está.
en el entorno donde hay espacios. Y por tanto, ese primar a lo pequeño en cuanto a ciudades y a lo rural, creo que tendría que ser una de las soluciones que sobrevolaran este tipo de ayudas, que hay muchas, pero que se adaptaran. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos por participar. Creo que ha sido un debate y ha sido un taller que ha servido para todos y se han intercambiado muchas experiencias. Yo me quedo con varias cosas. Primero me quedo con que hay posibilidades para el desarrollo, que tenemos que fijarnos mucho también en el desarrollo de las comunidades energéticas en esta línea para el desarrollo. Y me quedo con otra cosa principalmente. Este taller está enmarcado dentro de cambio climático y las redes sociales por el clima, pero no debemos de olvidar que más allá de la reducción de gases de efecto invernadero, estamos hablando de un tema social, un tema de calidad de vida en los municipios y en los cascos históricos. Y nada más, espero poder estar con vosotros en otro taller. Yo, como siempre digo, me he encontrado muy a gusto, me gusta mucho actuar y participar en este tipo de talleres porque aprendo mucho y espero que vosotros hayáis estado tan a gusto como yo. Muchísimas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias.